hogares. Así que damos gracias a Dios porque el Señor nos da este privilegio de compartir la palabra de Dios. Hoy quiero hablar acerca del Salmo 34. El Salmo 34 hay una historia detrás de ese salmo. Algo sucedió y yo quiero que vayamos adentrándonos un poquito en la historia, ¿verdad? Porque este salmo es el resultado de vivir una vida entregada a Dios, una vida constante entregada a Dios. David es un hombre que dependía de Dios. La expresión que usa la escritura es que David consultaba con Dios antes de tomar decisiones. Consultaba a David con Dios. Es decir, que lo que David hacía era preguntarle a Dios si era su voluntad que caminara por este lugar, si era su voluntad que él saliera de una ciudad y se trasladase a otra. David estaba con ese pendiente de escuchar la voz de Dios, de recibir la dirección de Dios, porque es importante, tanto como para David como para nosotros, que nosotros no nos sintamos inseguros. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Sino que busquemos la voluntad de Dios. Aunque usted se sienta inseguro, tenga cuidado con eso. Usted tenga capacidad. Dependa de Dios todo el tiempo, porque ese es el corazón de David. David en este salmo, cuando él lo escribe, él todavía no es rey, pero es un hombre que depende de Dios. Entonces él consultaba a Dios para conocer la voluntad. Eso significa que en la práctica de la oración, en la vida de este hombre era esencial, como lo es esencial para nosotros, que busquemos a Dios en oración, que nos acerquemos a Dios siempre, que siempre le roguemos al Señor por su bendición, por la semana, por el día, por el mes. Yo no sé si usted lo hace, ojalá y lo haga, pero aún en las cositas pequeñas, minuciosas, hay que depender de Dios. Hay que pedirle a Dios su dirección todo el tiempo. Y ese es David. David oraba y David recibía dirección de Dios. Mi hermano, cuando usted ora a Dios, usted también va a recibir dirección de Dios. ¿Está aquí la iglesia? No es cierto que el Señor escucha solo al pastor. No. El Señor escucha a todo aquel que se acerca a pedirle algo a Dios, humillado, esperando recibir la dirección de Dios. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Entonces, cuando usted está pidiendo, ¿sabe qué está haciendo? El pedir es una actitud de humildad. El pedir es una actitud de humildad. También debe de aprender cómo se pide. Sí, porque a su esposa usted le dice, tráigame eso, mire. ¿Y cómo la voltea a ver? ¿Cómo voltea a ver su esposa usted? Que no me agarró en la cocina porque tengo armas ahí, sartenes y... ¿Verdad? Es una falta de respeto, ¿sí o no? Ni el perro te voltea a ver cuando sos así. Es verdad, ni el gato. ¿Ves que los gatos son bien cariñosos, verdad? Ni el gato se le paran los pelos y te hace la cola así raro y no te quiere voltear a ver. Porque esa es una mala actitud. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, debemos de tener la misma manera de acercarnos a Dios, con respeto. Pedirle a Dios con respeto, porque Dios, respeto, obviamente lo diré un poquito, lo voy a explicar más adelante.
con respeto, con honorabilidad. Usted se está acercando al ser más maravilloso, al ser más poderoso que puede existir en todo el lugar, en todo el mundo, en todo el universo. Dios es el más grande. Dios es todopoderoso. Dios no es tu hermano. Está que la iglesia tampoco es tu pana, no es tu amigo. No está bien que llamemos a Dios y le pongamos nombres incorrectos. Hay gente que le dice el colocho. Colocho tiene usted los bigotes. Y mejor cállese, porque eso no se dice, es una falta de respeto. El de allá arriba, dice, el de allá arriba es que le van a meter un leñazo por estar hablando cosas incorrectas. Eso no se hace. Estamos hablando de que la Biblia nos ayuda a ver a Dios y también a educarnos de cómo nosotros debemos presentarnos ante Dios. Y David es una de esas personas que tiene un buen ejemplo el cual nosotros podemos seguir. Por eso David era una persona que escuchaba a Dios, porque él oraba a Dios. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Entonces Dios guiaba a David a que él huyera de lugares, porque a David en una parte de su vida, en una época de su vida, fue bastante de andar corriendo. En el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, no vamos a ir ahí, si usted quiere lo anota, yo nada más me voy a pasar de un capítulo a otro. Le quiero contar lo que sucedía. David estaba huyendo. David estaba huyendo del rey Saúl. Y en el capítulo 2 aparece David metido en una cueva que se llama, yo creo que dije, es la primera, hermanos, es la primera de Samuel. Vamos a corroborar para que no se me confunda. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Yo dije que no vamos a ir, pero por la tentación. Primera de Samuel capítulo 22. Esa es, aquí la tengo guardada. En donde la Biblia nos explica que David huyó a la cueva de Adulam. Adulam fue la cueva donde él se fue a esconder porque él andaba huyendo. Ahí se encontró David con personas que describe la escritura, describe este pasaje en el versículo 2, que habían afligidos, que habían endeudados, y todos los que se encontraban con amargura de espíritu, ahí estaban ellos. Y dice la Biblia que David fue jefe de ellos. Dice la Biblia que David fue jefe de ellos. O sea, David tenía una bronca. Síganme aquí. David está huyendo porque el rey Saúl lo quiere matar. ¿No es cierto? Se va a la cueva. Y cuando llega a la cueva se encuentra que hay personas que están endeudadas, personas que están con el espíritu quebrantado. Y esos son todos los que están ahí. Y David está ahí. Aparentemente la situación es bastante incómoda, porque si uno quiere salir adelante, escuche bien, uno se va a rodear de personas que tengan fe con uno, ¿sí o no? Si querés necesitas sentirte fortalecido, ¿verdad? En tu vida, no buscas el campo para ir a hacer pelota, para ir a jugar pelota. ¿Está aquí la iglesia? No, o sea, no vas a ir a pensar de que ahorita voy a ir a jugar béisbol, ahorita voy a ir a jugar básquetbol, ahorita voy a ir a hacer algo, voy a ir a la piscina, ahí se me va a pasar. No es eso, sino que uno va a un lugar en donde uno sabe que va a recibir energía, digámoslo de esta manera, perdón que diga energía, en donde uno recibe la fuerza espiritual del Señor. Entonces uno busca a personas espirituales para que esas personas espirituales te fortalezcan con la palabra de Dios. ¿Sí o no? Pero ahí estaba la cueva de Adulam, en donde no están ese tipo de personas. Pero la Biblia dice que David llegó a ser el jefe de ellos. ¿Pero por qué pasó?
por, por el empuje que David tenía. Era porque David era positivo. ¿Está aquí la iglesia? Era porque David era un tremendo, ¿cómo se dice? Un tremendo soldado. No era por esas características. ¿Qué hacía fuerte a David? Era la oración. ¿Qué hacía fuerte a David? Era la comunicación con Dios. ¿Qué hacía fuerte a David? Era que David estaba conectado con Dios. Y escuche bien, una persona que ora, una persona que está comunicada con Dios, comunicándose con Dios todo el tiempo, es una persona espiritual. Está aquí la iglesia, es una persona que siempre va a tener algo bueno que decir. No es una persona que va a hablar cosas incorrectas. Una persona espiritual no va a decirle a otra persona: deja de ir a la iglesia, hombre. ¿De qué te sirve ir a la iglesia, hombre? Una persona espiritual, si tú estás buscando a Dios, te va a seguir diciendo: vas por el buen camino, hermano. Todavía no se mira clara las cosas en el futuro de lo que Dios tiene para ti, pero vas por un buen camino, mi hermana. Todavía no se mira claro lo que en el futuro Dios quiere darte, pero vas por buen camino porque lo que estás haciendo es depender de Dios. Imagínense usted ese ambiente, pero no eran 3, eran bastantes, a los cuales había que decirles: en Dios hay esperanza. La Biblia no nos da el detalle. La Biblia no nos da el detalle. Pero cuando esos hombres salen de ahí, cuando esos hombres salen de ese lugar, salieron transformados completamente. Y aquí viene el poder de influencia que usted puede tener sobre los demás cuando usted busca a Dios. Porque usted depende de Dios. ¿Está aquí la iglesia así? Usted es una persona influyente porque usted ora a Dios. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede en la oración? La oración es importante porque nosotros recibimos la dirección de Dios. Lo que todavía no se puede ver, Dios no lo puede revelar porque está oculto. Dios no nos puede iluminar porque no lo conocemos. Dios nos puede guiar de tal manera en que nosotros conozcamos antes su voluntad y caminemos sabiendo hacia dónde nosotros nos dirigimos. Y ese es el caso de David. El éxito que David tenía era porque él oraba a Dios. Y eso es lo que yo quiero que más resaltemos en esta mañana, porque ciertamente el tema principal es la protección divina de Dios. Es la protección divina de Dios. Pero yo cuando leí el texto me hacía preguntas como: ¿por qué David inicia diciendo: bendice a Jehová en todo tiempo? O bendeciré a Jehová en todo tiempo. Salmo 34, lo dije, ¿verdad? Y dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahora mire sus ojitos hacia acá. Cuando nosotros citamos esta escritura y nosotros le decimos a otro hermano: hermano, para de sufrir, mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que aunque tú estés así, bendigas a Jehová en todo tiempo, porque su alabanza estará de continuo en su boca. No funciona así. ¿Y por qué no funciona así? Porque David está hablando desde la perspectiva en su relación con Dios. Eso es lo que pasa. David tiene una experiencia de oración con Dios y por eso dice: bendeciré. Y quizás usted se pregunta: ¿por qué dice David bendeciré? ¿Podemos nosotros bendecir el nombre del Señor? ¿Podemos nosotros alzar nuestra voz y decir:
bendeciré al Señor en todo tiempo. Por supuesto que sí, porque la palabra bendecir significa hablar de las grandezas de Dios. Está aquí en la iglesia. La palabra bendecir significa que nosotros vamos a hablar acerca de las bondades de Dios. Es decir, que mientras yo vivo, mientras usted vive, habla las bendiciones, pero no de las físicas, sino del hecho de lo que Dios hace. Está aquí en la iglesia, ¿sí? O sea, nosotros pensamos en todo aquello que no podemos cuantificar. No me refiero a lo que se cuantifica, a lo que se pueda contar, porque esa bendición que se puede contar en algún momento se va a acabar. Pero si tú sabes que la fuente de la bendición es Dios, cada vez que tú camines, tú vas a estar seguro, tú vas a estar confiado, tus pasos van a ser firmes, porque la Biblia nos está diciendo de que David sabía y hablaba de las bondades de Dios, porque en el día a día David miraba las bondades del Señor para su vida. Por eso es de que este título del Salmo se llama la protección divina de Dios. Porque David no está haciendo absolutamente nada para defenderse. Él le dice, tengo que salir. Lea el capítulo 22 de 21 y 22 de Primera de Samuel, y usted va a dar cuenta de que David le está diciendo al Señor, yo tengo que salir de esta tierra. Sí, ¿me van a entregar los ciudadanos de esta tierra? Sí, responde el Señor. ¿Me tengo que ir de aquí? Sí, dice el Señor. El Señor continuamente le repetía a David el mal que podía venir, y lo que tenía que hacer era huir. Y Dios iba con David, porque Dios protege. Escúcheme bien, por favor. Dios protege tu vida cuando tú le permites ser protegido por Dios. ¿Y cómo hago eso? Puede decir usted, pastor. Cuando usted se somete a Dios, cuando usted ora. Orar es someterse a Dios, conocer la voluntad de Dios en oración. Eso es humildad. La Biblia dice que un corazón, lo dije hace un ratito, que un corazón contrito y humillado Dios no lo deja, Dios no lo desprecia. Mas al arrogante, al orgulloso, ¿de dónde lo mira? Y ni quiere hablar con él, porque se las sabe todas, ¿verdad? Sin embargo, Dios está y va a estar respondiendo. La oración es importantísima. Es importante que siempre estemos en oración, que siempre dependamos de Dios en oración, en todo lo que vamos a hacer. Miren, las cosas pueden estar complicadas. Regularmente la vida, lamentablemente, miren, les voy a decir una cosa, la vida es hermosa. Los gobiernos hacen las vidas complicadas. Los gobiernos nos hacen salir de nuestras naciones. ¿Usted de dónde es? Ninguno de ustedes nació aquí. La mayoría de nosotros somos extranjeros. Hemos salido de nuestros países por diferentes razones. Los gobiernos oprimen a los ciudadanos de sus naciones. Pero cuando usted mira a Dios, usted ve a un Dios que le gusta bendecir. Usted ve a un Dios que Él está preparando una bendición para que usted sea bendecido. Si usted ve a Dios en relación con David, usted ve a un Dios que está cuidando de su hijo. Y cuando nosotros nos dejamos cuidar de Dios, es porque nosotros nos estamos sometiendo a Dios. Por eso podemos ver a Dios. Por eso podemos ver el cuidado que Dios tiene hacia nosotros, porque nos sometemos a Dios. Pero si usted no busca ayuda,
Si usted siempre dice yo puedo, yo camino por acá y yo la hago, dice usted, yo no necesito orar, yo no necesito estar pendiente de eso, yo no necesito doblar mis rodillas, yo puedo caminar, el otro día yo tendré vida. Tenga cuidado, porque su vida, aunque usted no lo vea de esa manera, su vida depende de Dios. Es Dios el que dice cuándo va a apagar la luz. No la luz del bill suyo, ¿verdad? Sino la luz de su vida. Se le apaga la luz, le jalan el mecate, le da el patatú, lo que sea, le da y se va con Dios, ¿verdad? O se va a otro lado. Depende de cómo usted haya vivido. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Dios es el dueño de la vida. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de acercarnos a Dios siempre en la oración para ver la fidelidad de Dios. Y eso hablaba David. Cuando hablamos de bendecir el nombre de Dios, podemos hablar de la fidelidad de Dios en la vida. Está aquí la iglesia. Si a usted le preguntaran esto, usted podría también decir como David dijo. Es decir, usted podría decir: bendeciré a Jehová. O sea, si la pregunta que nosotros debemos de hacernos es: ¿podríamos nosotros recitar el texto de la misma manera en que David lo recitó? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Podrías sentar a tus hijos y a tus nietos y a decirles: en 1990 me pasó esto y vi la mano de Dios poderosa mientras estábamos haciendo este evento para llevar el evangelio? Estábamos evangelizando en esta ciudad y de repente se nos vino una situación difícil, pero nosotros vimos el poder de Dios. Está aquí la iglesia. Usted va a tener una historia que contarle a sus hijos cuando diga usted: después en el 1990, pero en el otro mes. No hay que esperar los años, en 5 años otra vez está aquí la iglesia, sino que nosotros contemos las bondades de Dios en el diario vivir, que nuestras generaciones sepan que nosotros hemos estado cerca de Dios porque hemos dependido de Dios todo el tiempo en oración. Podríamos decir nosotros: bendeciré al Señor en todo tiempo, porque Él estuvo conmigo cuando yo estaba pasando tal cosa, ¿verdad? Yo no voy a hablar de mis cosas personales, pero cuando yo estaba en esta situación, Dios me sacó y me libró. En el presente podrías decirle a tus hijos: yo recuerdo de eso, cómo Dios me libró. Entonces yo podría decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Usted podría decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Por qué? Porque hay una historia en donde la protección divina de Dios ha hecho la diferencia en mi vida. Donde la protección divina lo que me ha traído ha sido madurez. Lo que ha pasado en la vida es que mientras he caminado con Dios y he estado hablando con Él, Él es el que me ha marcado el camino. Yo no he estado solo, no he caminado solo, y yo puedo decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza está de continuo en mi boca. Eso era lo que a David le pasaba. Él tenía una relación con Dios. Él miraba a Dios. Él tenía respuestas de Dios. David vivía constantemente con Dios. Entonces, nosotros podemos contar las bondades de Dios. Podemos contar la fidelidad de Dios. Podemos hacer memoria de sus misericordias. Ahora, la Biblia habla también acerca de que si habrá alabanza en nuestros labios. Podríamos decir nosotros de que habría alabanza en nuestro corazón. A veces esto se mira como que es que usted es cristiano, usted tiene que alabar. No, hermano. Nosotros somos personas que estamos aprendiendo cómo vivir cerca de Dios. Nosotros somos personas que continuamente estamos aprendiendo cómo adaptar la palabra de Dios a nosotros,
Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Porque nosotros no queremos nada con Dios. Que nos suelten un ratito y nos descomponemos. Mire lo que pasó en el COVID, Dios mío. La gente pensó que era fiesta y dejaron de asistir a la iglesia. Otros se afirmaron más. Les pasó lo de las 5 vírgenes, ¿verdad? Unas se fueron a rumbear. No dice a rumbear. Unas se despistaron, ¿verdad? Ya cuando les hacía falta el aceitito, fueron y regresaron. Queridas, ábranos la puerta. ¿Les ha quedado algún aceite? Y dicen las otras queridas: no nos ha quedado nada. Es más, el esposo ya cerró la puerta. Vos ya no podés entrar. Que no nos pase así, sino que la comunión con Dios nos acerque y más cada día. Pero la Biblia habla de 2 cosas bien importantes aquí, en este versículo. Habla de bendecir a Dios. Ya dijimos que es bendecir. La otra parte importante que la Biblia habla es alabanza. Alabanza. La mayoría de personas confunden alabanza con música. No, la música acompaña mis palabras, ¿verdad? La música es extraordinaria, pero acompaña mis palabras, lo que yo quiero decir. O sea que la música es como un sazón, ¿verdad? Algo que me ayuda a decir o a decirle algo a Dios con mi corazón, a hacerlo más sentimental, ¿verdad? O más alegre. Para eso es la música. La alabanza significa que la persona está consciente de cuando alaba a Dios, conoce a Dios. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí? O sea, usted debe de saber a quién alaba. Usted debe de saber a quién está exaltando. Es decir, si usted dice que Dios es bueno, ¿qué está haciendo usted? Usted está contando las bondades de Dios en algo, pero porque usted ya lo ha vivido. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí? Entonces dice, lo que Dios hace, nosotros sabemos lo que Dios hace. Y todo lo que Dios hace para nosotros se vuelve una adoración. Porque tú estás agradecido de tal manera en que tu corazón lo que tiene es gratitud por lo que Dios hace. ¿Está aquí la iglesia? ¿Está contenta la iglesia? Dele un aplauso al Señor, a ver. De repente se despiertan algunos. Entonces, eso era para que se despertara el vecino suyo. Oye, bueno, pues, y para yo tomarme mi traguito de tecito. Entonces, mire pues, es que cuando uno aplaude uno tiene que hacer así, mire pues, así pues. Entonces, mire pues, la Biblia nos está tratando de explicar, porque hay un mensaje extraordinario aquí en este pequeño versículo, pero grande y poderoso, así como es Dios, ¿verdad? Porque Dios con algo pequeñito nos vuela la tapa el cerebro para que nosotros pensemos. Y entonces en este punto está la alabanza. Nosotros sabemos quién es Dios por lo que Él hace. Nosotros alabamos, adoramos a Dios por todo lo que Él hace. Y tenemos gratitud hacia Dios. ¿Cuántos están agradecidos aquí? ¿Cuántos están agradecidos por su esposa? Ah, mira vos, no todos. Ya no repito. En caso de que lo agarré distraído. ¿Cuántos están agradecidos por su esposo? Amén. Las hermanas están más conscientes. Agradecidos por nuestros hijos, ¿no es cierto? Si ya tenés nietos, estás agradecido. Y usted sabe, eso no es el efecto de una cadena. Es que es porque Dios lo ha permitido. Es porque Dios está siempre dándonos vida. Está aquí la iglesia, ¿sí? Es porque Dios siempre está teniendo una intervención en la vida de cada uno de nosotros. Es que la vida trata acerca de Dios. Entonces, esa relación que tenemos con Dios, por lo que Él hace, nos lleva a exaltarle.
nos lleva a adorarle, nos lleva a estar agradecidos de corazón por todo lo que Él ha hecho. Es una conexión espiritual que fluye y se hace visible de manera que en esa persona hay siempre admiración. Escuche bien, en esa persona hay reverencia, en esa persona hay asombro hacia Dios. ¿Me expliqué? Entonces, cuando tú vengas, miren, esto no es de la noche a la mañana. Es decir, usted aprende qué es lo que dijo el pastor de alabanza y usted va a venir el otro día en la conciencia. No, no, no. En tu relación con Dios es importante que tú veas a Dios. Es importante que tú ores a Dios. Porque de ahí van a ser alabanzas a Dios. Tú vas a ver la vida de una manera distinta. ¿Por qué? Porque tú estás consciente de las cosas que Dios está haciendo. Pero cuando las miras, cuando tú vas y le pides a Dios, cuando tú vas y oras a Dios, ahí puedes ver la manifestación gloriosa del cuidado y de la protección de Dios a tu vida. Yo creo en la oración, mis hermanos. Y les quiero decir una cosa, y no es arrogancia, ni orgullo, ni pretendo ser mejor que nadie, absolutamente nada. Y aquí están mis hermanas de testigos, pero muchas personas que están aquí están por pura oración. Tu mamá ha orado por ti quizás, y ha venido a la iglesia y ha dicho, oren por este pelos parados que no hace caso. Yo lo hago chistoso, ¿va? Y ahí estamos orando. No lo conocemos. Hay gente que no conocemos que siempre ha recibido algo de Dios. Pero esto es algo extraordinario. Y perdónenme que yo me toca el corazón y todo, pero no me perdonen. Uno llega a conocer algunas cositas de Dios en la oración. Imagínate que lo enseñaste, Jesús, en una oportunidad mientras estabas enseñando la oración. Dijiste que la oración no era un monólogo. ¿Sabe qué es un monólogo? Cuando solo usted habla, ¿verdad? Ese es un monólogo. Pero cuando oramos a Dios, cuando uno entra a orar con Dios, esto no sé si es algo indescriptible o indescribible, pero cuando uno entra a orar con Dios, ahí está el Señor. Hay una presencia en ese momento en que mientras tú estás diciéndole, mira, ¿qué me preocupa tal cosa? Mira la enfermedad esta que no para. Señor, no me alcanza. Fíjate que no me alcanza. Me metí en algo, Padre amado. Hay algo que me persiguió en el 2023 y lo estoy arrastrando, pero no me metí en eso. Fue algo circunstancial y ahora debo 15,000 pesos. Señor, ¿qué hago? Señor, ayúdame. ¿Me explico? Y ahí está Dios. Ahí está Dios y Él nos da esperanza, Él nos da alivio. Él dice, it's okay. Everything is gonna be alright, te dice el Señor. Está en inglés, te habla. Todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien. En el 2007, 2008, 2007 empieza una recesión en Estados Unidos. Nos dio palo la recesión. Muchas personas inversionistas
perdiendo casas, perdiendo un montón. Fue un caos la economía en ese tiempo. Terrible, terrible. Y hasta nosotros estábamos, muchos de nosotros estuvimos perdiendo nuestras casas en ese tiempo. Pero el miércoles yo me recordé, por lo que la pastora ministraba el miércoles, del acompañamiento del Espíritu Santo con nosotros. Yo me recordé que en ese entonces yo le estaba pidiendo a Dios salir de esa tormenta. Yo era una de esas personas que también estaba perdiendo mi casa. Y yo caminaba en la sala. Y yo tenía mucho sentimiento en mi casa, porque yo había elegido todo en mi casa. Fue una sorpresa para mi esposa. Entonces yo le dije, mira, ¿te gustó? Ella había escogido algunas cosas, se la habían acomodado y era para nosotros algo extraordinario, bonito, una emoción, y todos esos sentimientos encontrados se estaban viniendo abajo. Y yo caminaba por la sala de mi casa y le daba vueltas y le daba vueltas y le daba vueltas, y yo estaba orando a Dios. Eso era lo que hacía. Y le decía al Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y Señor, ayúdame. Era como una canción que estaba casi en los oídos de Dios todos los días, pidiendo que el socorro y la ayuda de Dios. Hasta que un día, mientras estamos orando, en ese ambiente en donde uno dobla sus rodillas, el Señor nos recuerda un pasaje bíblico, pero fue en inglés. Y dice el Señor, with God all things are possible. Con el Señor todas las cosas son posibles. Y yo me levanto de ese lugar, de verdad, dije yo, que todo es posible. Y digo, empiezo a creer en esa palabra que el Señor me estaba diciendo. Y me la repitió 7 veces en el mismo día. Y yo estaba con Él, todo se puede. En Él debo de confiar, porque Él es mi esperanza. Eso es lo que le pasa a David. Eso no es algo solamente que una persona deba de pasar, sino que todos en la experiencia de oración podemos buscar el rostro del Señor y encontrarnos con Dios y con la respuesta que Él quiere darnos para sacarnos de la situación en que estamos. Muchos de ustedes quieren avanzar. Muchos de ustedes quieren avanzar. Muchos de ustedes están atrapados en algo. Y ustedes no saben qué hacer. Pero les voy a decir algo. Lo que usted ha perdido es la conexión con Dios. La oración. La oración te protege. Amado hermano, amada hermana, la oración te protege. Mientras tú le pidas a Dios, tú vas a estar protegido. Por eso David hablaba de tal manera. Entonces, por eso dije que hay una conexión espiritual, lo repito, que fluye y se hace visible de manera que en esa persona, es decir, en usted, hay admiración hacia Dios, hay reverencia hacia Dios, hay asombro hacia Dios por todo lo que Él hace a favor de usted. Puede pasar mientras nosotros leemos la Escritura. Mientras nosotros leemos la Escritura, podemos tener esa experiencia de poder ver a Dios en la palabra y cómo Él está metiéndose o tratando de que nosotros entendamos su palabra y que nosotros entendamos la Escritura. Pasa mientras nosotros adoramos a Dios. Pasa mientras nosotros estamos exaltando. Nosotros tenemos una conexión espiritual con Dios, pero el llamado que quiero hacerle es que usted viva una vida continua así. Usted puede orar por sus alimentos, que es algo regular que hace. Usted va a salir de la mañana a su trabajo, en la mañana usted se levanta. Usted puede orar en ese momento. Está aquí en la iglesia, usted puede orar al mediodía, pero lo que yo digo es que se mantenga en oración. Usted mantenga en oración, se mantenga conectado con Dios.
para ver sus maravillas y sus milagros. Miren lo que dice Apocalipsis. Ahora sí le voy a pedir que me acompañe. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Ya vamos a terminar. Y dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, dice, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de quienes, dice, de los santos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Esto lo está escribiendo Juan a través de una revelación que Juan está teniendo. Esta revelación Juan la recibe mientras él tenía comunión con Dios. Escuche bien, esto no es algo que todas las personas puedan ver, sino que solamente Juan estaba viendo lo que el Señor le estaba mostrando. Escúcheme, iglesia, porque esto puede servirle a usted. Cuando usted ora a Dios, Dios te va a iluminar. No dije eliminar, dije iluminar. Él te va, esta la conocen mejor ustedes, Él te va a traer la revelación. Es decir, como usted no conoce. Entonces para usted es una revelación, ¿verdad? Dios te va a guiar a eso para que tú puedas ver, para que tú puedas contemplar, para que tú puedas tomar decisiones en el momento. Dios te va a llevar a ese lugar y te va a decir, no vayas por ahí. Entonces eso es lo que le está pasando a Juan. Dios le está revelando algo a Juan que él no conoce. ¿En dónde nos quedamos? Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, mire, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo, nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿cómo? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, aleluya, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por siempre, por los siglos de los siglos. Y eso te va a pasar a ti cuando tú te metas a orar con Dios. Eso es lo que nos va a pasar. Usted no se está dando cuenta. Quizás, no quiero subestimar su inteligencia, pero sí puedo decirle que debemos de notar que lo que la Biblia nos está diciendo es que ellos estaban viendo las cosas y ellos estaban alabando y adorando el nombre de Dios. ¿Está aquí en la iglesia, sí? Entonces, tú y yo debemos de aprender de lo que está pasando en el pasaje bíblico. Tú debes de apreciar la bendición de Dios y hablar de la bondad de Dios. ¿Está aquí en la iglesia, sí? Tú debes de levantar tu voz y decir, alabado sea el nombre del Señor por lo que Él nos permite ver en el día a día. Ahí hay una alabanza en tu boca. Entonces, para terminar, dice la Biblia en el versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos
y se alegrarán. Si usted nota en los dos versículos, uno está viviendo experiencias y eso lo lleva a adorar a Dios y bendecir su nombre, habla de las bondades. Y el segundo versículo del Salmo 34 está hablando acerca de testimonio. ¿Por qué van a oír? La pregunta sería, ¿por qué van a oír los demás lo que está pasando? Porque cuando regresemos a la cueva de Adulam, regrese conmigo a la cueva de Adulam. David no estaba hablando, muchachos, ustedes están endeudados, ay, pobrecitos ustedes que están endeudados, ustedes no tienen esperanza, ustedes que están con su corazón y sus emociones rotas, ay, pobrecitos ustedes. David lo que estaba haciendo en la cueva de Adulam era hablarles acerca de la esperanza que había en Dios. La Biblia no nos da claridad del pasaje, pero nosotros sabemos que cuando esos hombres salen de ahí, salen transformados porque había uno que pensaba bien, había uno que oraba. Había uno que se sometía a Dios y por eso la Biblia nos dice en este versículo 2 que los demás, los mansos, se alegrarán porque lo que nosotros vivimos es de un impacto hacia los demás. Lo contrario es que usted le pase una camioneta a la par, casi lo más que usted se quede igual. Y uno dice, pero si es Dios el que te bendijo, yo no lo miro. Usted no puede ver a Dios cuando le pasa la par. Hermano, usted está ciego. No está ciego. No es que esté ciego. Lo que pasa es que no entiende porque no tiene relación con Dios. Está aquí la iglesia. Se recuerda que hoy venimos a aprender, ¿va? Pero hermanito, ahí estaba Dios, dice. Usted no vio a Dios. Él no era Dios, dice. Hermanito, ¿sabe ni qué tomó? Es que yo no lo sentí. Dice, también dice que no lo siente. Y no tenés que sentir, lo único que tenés que orar a Dios. Porque Dios nos hace sensibles. Dios nos abre los ojos para que podamos verle a Él. Y yo no estoy hablando de una manera física, sino que estemos más conscientes de la presencia de Dios a nuestro lado. A eso me refiero, a que no ignoremos que Dios camina mientras nosotros vivimos, sino que Dios está con nosotros todo el tiempo. Pero tus ocupaciones, tus quehaceres te evitan tener tiempo con Dios, te evitan reunirte en la iglesia. Decís, es que esto tengo que hacerlo ahora, pero no te metes con Dios. Si supieras hasta dónde llegó David por ser una persona sometida a Dios. Si supieras hasta dónde llegó Jesús por ser una persona sometida. Si tan solo cambiáramos nuestra manera de ser y fuéramos más sumisos, pudiéramos ver a Dios en el día a día. Yo quiero terminar aquí. Para ustedes que están allá, tú puedes estar afligido, así como los que entraron a esa cueva. Tú puedes estar desesperado. Si tú caminas con personas que no te brindan esperanza, te vas a quedar así. Pero si tú caminas y buscas la ayuda correcta, aunque ellos no la buscaron, fue una buena causalidad, fue algo causado que ellos llegaron ahí. Tú puedes tener esperanza en medio de esa cueva. Pero el punto es que lo que tú más necesitas es tener a Cristo Jesús en el corazón. Y luego lo que tienes que hacer es buscar a Dios en oración. Levanta tu voz y que un día nosotros oigamos un testimonio de parte tuya en donde tú ahora puedes decir, ahora puedo decir yo bendice
Bendeciré a Jehová en todo tiempo y ahora hay alabanza en mi boca. Eso va a notar de que usted ha sido transformado por el poder de Dios. Que Dios te bendiga. Yo quiero que nosotros nos tomemos